Bienvenidos a todos a la verdad de los Zurriaga y estoy aquí junto a mi padre para preguntarle cosas sobre su pasado que a mí me encantaría conocer. Y he preparado una serie de preguntas, que aquí tengo el cuaderno, porque todo el mundo ve ese fuerte que eres, lo fuerte que eres en cámara, pero hubo una vez que no eras tan fuerte. Bueno, a ver, esta fachada que ves aquí, porque es una fachada, yo hay veces que no soy tan fuerte como parezco. Soy una persona muy sensible, una persona muy, ¿cómo te diría? Ya no necesito la validación de las personas como antes, pero sí soy una persona muy tímida, aunque parezca mentira, ¿vale? Sí lo soy. Y aparte que hay veces que me da vergüenza ponerme delante de una cámara, más de la que tú te puedes imaginar, pero creo esa fachada, creo esa fortaleza por el mero hecho de que también me ha costado lo mío trabajar aquí y estar trabajando de principio a fin. Claro que hay miedo, claro que está esa vergüenza, claro que soy muy sensible. Sí, más de lo que te imaginas. Si no, ¿cómo te lo demuestro con los abrazos y todo? Hombre, Porque se necesita más de una vez. exactamente. Claro, y la gente ve el Fénix, pero no sabe las cenizas, donde tú naciste, donde nació ese Fénix. Porque tú siempre hablas de las heridas, de las heridas del pasado, cómo se esas heridas, y siempre lo dices que están en la infancia, en esa infancia. Porque tú siempre me has hablado de tu madre, de mi abuela. Y sé que ella estaba enferma. Cuéntanos un poco de qué sufría la abuela. Muy buena pregunta, José María. Pues mira, yo no sé lo que es tener una madre sana, ¿vale? Más o menos como te pasó a ti. Tú no sabías que la mamá estaba enferma hasta los 6 años, pero es que yo ya nací en un vientre de una persona con parálisis total de riñones. ¿Vale? O sea, la abuela decidió tenerme aún sabiendo que se podía jugar su vida. O sea, decidió darme la vida poniendo a riesgo la suya. Y doy gracias que luego pude disfrutar de ella 14 años de mi vida, ¿vale? 14 para 15 años. Y lo que es... mi padre piensa que yo esta parte, el abuelo piensa que esta parte yo no la sabía, de que pues sí, lo sabía muy bien porque tanto tu bisabuela Otilia, tu bisabuelo Julio, como tu madrina, la Dolores, me lo contaron más de una vez, que a mí me tuvo a riesgo lo que la abuela, y también la abuela Nieves me lo contó varias veces y me dijo, pero en ningún momento para echármelo en cara, no, sino decirme, yo estaba de esta manera y los médicos me dijeron, si tienes a tu hijo, puede que no salgas del parto. Wow. Sí, o sea, sí, tal cual, se lo dijeron los médicos. Y simplemente ahí fue donde vino lo que es la primera pelea de tu abuela, de la mamá. ¿Qué hago? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? Y decidió tener. Y me tuvo, y salió adelante del esto, no hubo complicaciones, gracias a Dios, en el parto, por lo que me contó la abuela. Y la abuela lo que tenía era parálisis total de riñones, no le funcionaba. La abuela vivía gracias a una máquina que hacía la función renal. Yo me crié, José Mari, en el hospital de Navarra, en la sección de hemodiálisis. Yo mis primeros pasos, aunque joder, pobrecito, no lo digo para que digáis, joder, qué pobrecito, ¿vale? Sino que automáticamente yo daba mis primeros pasos, literal, los di en la sección de hemodiálisis. Joder. O sea, tú date cuenta que yo no me acuerdo si eran todos los días o una vez a la semana, no me acuerdo cuánto era. Eso sí que lo tengo un poquito borroso, ¿vale? No, lo de la diálisis era todos los días, sí. Había que estar allí todos los días. Yo todos los días no podía ir, porque date cuenta
que era no me acuerdo si era el pabellón o el pabellón H, no me acuerdo ahora de... era entrando de la puerta principal del Hospital de Navarra, había... Tú pasas la puerta principal, aquella hora de la giratoria. Sí. Sabes que aquí pasas esta información, que eso sigue estando igual, en los semáforos, y entras, y el primer cruce, a la izquierda. Sabes que te iban hasta el nuevo hospital ahora del día, que es lo que era antiguamente las urgencias. Y ahí y está esa puerta, y luego a la derecha hasta el final. Pues ahí a la derecha hasta el final, pero es que llega hasta el final, que te come la pared, y a la izquierda, al fondo es donde estaban las secciones de hemodiálisis. Y ahí es donde tu padre iba y todas las enfermeras. ¿Tú sabes lo que es mientras a tu abuela le estaban haciendo la hemodiálisis, que es conectarte a una máquina, hacerte la misma función de los niños, sacarte toda la sangre del cuerpo? O sea, te la va sangrando y metiendo a la vez que te la va limpiando, ¿vale? No que te la saca, dejas de sangre ahí, ¿vale? Sino te va haciendo la función de limpiarte la sangre del cuerpo, esa función que tiene nuestro riñón, que es tan importante para nosotros, pues para poder limpiar lo que es nuestra sangre, que lo sacamos con la orina y todo eso. La abuela no podía hacer eso, sí, iba a hacer pis, como todo el mundo, pero no le hacía lo que era esa función renal de limpiar toda la sangre. Por eso la diálisis, porque tenía los riñones out, muertos, no había nada, ¿vale? Y yo me acuerdo de ir siempre ahí las enfermeras, mientras mi madre mientras la abuela estaba lo que es tumbada en esa camilla mientras hacía la función, con los guantes de látex de estos de antes, sí, hinchándolos, mira, una gallina para ti. O sea, me entretenían de esa manera. Sí. Y ahí es donde yo, sí, ya ves, y dices, oh, papá, pero no me lo estás contando con pena. ¿No? Ya lo tengo sanado. Que eso es lo que me sorprende, ¿sabes? Es que ya está sanado y lo recuerdo como algo muy bonito, porque sí, era triste ver ahí a la abuela. Yo no te digo que no, era triste. Pero tú sabes lo que es acordarte de que, wow, me llevaba con ella, podía disfrutar esos momentos con ella y poder pasar esos ratos con ella. Eso es lo que a mí me enseñó el valor que ves hoy en día de la familia, de que la familia siempre tiene que estar unida. Y pase lo que pase, contar la verdad a tus hijos. De ahí es donde aprendí a contarte a ti la verdad, a contar a tus hermanos la verdad. Y yo me acuerdo un día que además estaba también el abuelo, que no me acuerdo qué fue lo que pasó exactamente, solo recuerdo que me tuvieron que sacar a prisa y corriendo de ese día. ¿Ah, sí? Sí, no sé qué es lo que pasó, ¿vale? O sea, ahí sí que no me lo dijeron. Por una parte no sé si estuvo bien o no, yo solo sé que estuve 2 días sin ver a la abuela. 2 días sin ver a la abuela. O sea, no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó ahí, ¿vale? Pero, porque era entrar por la puerta de lo que era la sección hemodiálisis, que eran unas puertas de estas correderas, había una oficina aquí, otra aquí, y al fondo era donde estaban todas las máquinas. No sé si había 12 o 13 máquinas de... No. De 6 a 8 máquinas. Era lo que había de diálisis. Y ese día yo no sé si es que se saturó la máquina o qué fue que lo que pasó, pero yo solo recuerdo ver a tu abuela convulsionar. No fastidies. Sí, verla, o sea, no respondía ni nada, claro, hicieron bien en sacarme de allá, porque un crío no tiene que ver eso. Y más yo te voy a decir que yo ahí tenía 3 años. 3. Sí, que yo no sé lo que es vivir con una madre sana. Yo os envidio a los que tenéis una madre sana, cuidarla. O sea, yo envidio a esas personas, no a mal, sino de, joder, mira, tienen a su mamá, que pueden estar con ella todos los días, no tienen que estar en el hospital con ella, la pueden tener ahí todos los días con ellos y solo la critican. Por eso me duele tanto cuando veo a una persona que critica a su madre, porque yo estaba muy unido con la abuela, pero ahí ya te puedo decir que durante todo ese tiempo es doloroso, más de lo que te puedes imaginar, porque tú quieres hacer cosas como ves a los otros niños que de repente se van a unas vacaciones. Yo solo recuerdo con 8 años que nos fuimos, no, fueron dos vacaciones, una con 5 años,
5 o 6 me parece, que fue con tu bisabuela Luisa, por parte del abuelo Alberto, Sí. que nos fuimos a Cambrils, que ahí fue donde te conté las veces de los delfines, Sí. fue ahí. Nos metimos en el barco, nos bajaron a una barcacita más pequeñita a los chicos y estuvimos con los delfines, que pudimos tocar a los delfines, ¿no? Y ahí fue donde apareció el delfín albino. Sí. Ese delfín blanco, precioso, que no veas qué cosa más bonita. Pues yo no sé si fue el destino, si fue suerte o fue lo que sé, no lo que fue, pero el único que pudo tocar ese delfín fue tu padre. No sé qué fue pero fue mágico aquello. No hay fotos, es una pena, no hay fotos. Pero el único que lo pudo tocar fue tu padre. O sea, fue tocarlo y ya de repente se puso a saltar con los demás y ya no se volvió a acercar. No sé si fue, estoy aquí para proteger, o algo así, no sé qué fue lo que pasó ahí, pero fui el único que lo tocó. Y perdona, o sea, perdona. ¿Cómo que perdone? Sí, perdona que onde más en este tema. Ahí la abuela estaba de viaje contigo. Sí, estaba con nosotros. Ella estaba arriba, sí. en el barco, pero teníamos, solo se puede hacer se ve porque había que volver y tenía que ir a hacer la diálisis. ¿Vale? Estaba tu bisabuela Luisa, el abuelo Alberto, la abuela y yo. Éramos los 4 únicos que estábamos en ese viaje. No sé si fue un viaje porque la abuela nos quiso invitar o fue mi padre, no lo sé. Yo solo sé que era 5 años y me acuerdo de ese momento mágico, porque no es muy común ver un delfín albino, un delfín blanco. Me parece que solo se han divisado, me parece que 5 o 6 en el mundo, y tu padre tuvo la suerte de poder tocar uno. Que menuda suerte, ¿eh? O sea, menuda suerte. Eso es maravilloso. Y así de vacaciones, solo recuerdo esa y otra que fue a Galicia, que esa fue con 8 o 9 años, ¿vale? Que ya te contaré luego un poquito más adelante también, porque ahí tu padre dio una bastante gorda unos días antes de esto. Por no saltar partes de la historia. Y claro, yo veo a la gente que se va de vacaciones todos los años con su mamá, con su papá. A ver, que luego en casa puedan tener lo que puedan tener, que por eso les digo siempre que las heridas hay que trabajarlas hay que trabajar sanando el pasado y ese niño que tenemos aquí, ese niño interior. Porque sanando eso, se puede hablar de la historia como lo estamos hablando ahora mismo. Con esta tranquilidad, con esto, porque ya la has sanado, ya la has transitado. Y es bastante... ya de por sí es bastante complicado como para intentar hablarlo sin que esté sanada esa parte. Si no está sanada esa parte, ¿cómo pretendes hablarle a tus hijos si no lo has podido sanar? Es exactamente eso. Y claro, el mundo contigo, y perdona que sea crudo, fue muy cruel. O sea, fue bastante cruel contigo. Porque cuando la abuela te faltó, se te perdió, vamos, la brújula, tu brújula que marcaba el norte. Porque a raíz de eso te hicieron bullying, ¿no? En la escuela. No, a ver, antes de morir, el bullying me lo hacían aún estando la abuela en vida. O sea, tú date cuenta que la abuela se fue cuando tenía 14 para 15 años. Yo el bullying lo sufrí más o menos a tu edad. A la edad que tú lo sufriste, con 9 años. ¿Y tú eso se lo contaste a la abuela? No. ¿Y por qué no se lo contaste a la abuela? No sé si la abuela ya lo veía o no lo veía, pero por lo que se habla hoy en día, o sea, del tema de por miedo, porque había amenazas. Es decir, como se lo digas a tus padres o que sea, vamos a ir a por ellos también. Yo he recibido ese tipo de amenazas también. Date cuenta que, a ver, también tu padre ha sido muy echado para adelante de pequeño, y eso que yo era muy tímido, sí, era muy sensible, pero también me las traía, También hay que decirlo. Sí. Que lo mismo que yo llegaba con lo que era con la cabeza abierta a casa, el otro llegaba con la cabeza abierta a casa también, También hay que decirlo. Que no sería el primero que le da, lo mismo que a mí me dieron con lo que es con piedras en la cabeza, también las he dado yo, ¿vale? O sea, que no me queda tampoco exento de culpa
de haberme defendido y de haberle dado en toda la cabeza al otro, igual con un palo, con una piedra, con lo que sea. ¿Era en defensa propia? Sí. ¿Está bien hecho? No. Porque lo mismo que a mí me podía, también le puede haber matado yo a la otra persona. Las cosas como son. Sí. ¿Vale? Pero lo que es... Claro que se vive... ¿Por qué empezó ese bullying? Porque siempre me ha gustado ayudar a la gente. Yo era diferente en ese aspecto. Yo iba por la calle y tú ves a un niño de 7, 8 años. ¿Te parece normal ver a un niño de 7, 8 años ayudar a una persona mayor a cruzar la carretera? Pues no. Yo lo hacía. Veías a una persona, veía a una persona mayor con las bolsas de la compra y tu padre estaba ahí para ayudar a esa persona mayor. Con 7 añitos. Sí. Pero papá, ¿cómo le vas a ayudar con 7? Tú me veías llevando la bolsa, pero justo podía y le ayudaba. Joder, pues... ¿Entiendes? O sea, era así. Sí. Y... ¿tú piensas que ese gran corazón de ayudar a esas personas influyó mucho el tema de cómo estaba la abuela? Bueno, te podría decir que sí. Porque yo siempre he querido ayudar a las personas que pasasen por ese punto por el que yo había pasado y que comprendiesen que se puede salir adelante. Porque yo tenía mucho unión con la abuela. Y la abuela, y ahí, te lo digo claramente, que la que mucho que tuvo que ver la inculcación de ayudar fue la abuela. No te lo voy a negar. Hijo mío, jamás le niegues una ayuda a alguien. Sea una persona de calle, o sea una persona adinerada, o sea una persona como sea. Jamás le niegues la ayuda por la condición que pueda tener esa persona. Jamás, nunca lo juzgues. Yo sabes que siempre he dicho, no juzgues un libro por su portada. Viene de la abuela. Y eso que mira que lo ves con Darman, lo ves utilizando esa frase en muchos sitios. Yo no sé si era del madre, o si era de Aristóteles, si era no lo sé. Yo solo recuerdo que yo se lo escuchaba a la abuela, a mi mamá. Cada dos por tres. O sea, me lo decía mucho. Sí. No juzgues un libro por su portada, porque no sabes si esa persona... Y, por ejemplo, yo ya te digo, claro que a la abuela la llamaron varias veces en el colegio, oye, que mira que se ha peleado, que ha pasado esto, que le están haciendo... Por eso te digo que la abuela lo sabría, pero tampoco le dio la importancia de decir, no vas al colegio. Tú dices, ¿cómo que? O sea, no le importaba lo que te... Sí, importaba lo que me pasaba. Pero no te dejes, tú sigue contando las cosas, pero las amenazas que yo nunca se las dije a ella. Si lo sabía o no, no lo sé. ¿Vale? Pero sí sabía que me lo hacían. Pero ella decía, es que yo no puedo lidiar tus batallas. Tienes que aprender a ser hombre. ¿Te suena? Sí. Y bastante me suena. Bastante. Bien. ¿Que podría estar mal hecho por la abuela? No lo sé. Pero también la fortaleza que yo cogí fue gracias a eso. Yo te voy a estar aquí para ayudarte, pero yo no puedo lidiar tus batallas por ti. Esa frase se me quedó súper grabada de tu abuela. Yo no puedo lidiar tus batallas, pero yo siempre voy a estar aquí. El saber que la tenía a ella ahí de apoyo era lo que me daba la fortaleza de seguir adelante. Me decía, wow, soy visible para mi madre. Sí. Sabe que estoy aquí y me ayuda. Me dice, pero yo no puedo estar todos los días ahí contigo. Tienes que aprender a valerte por ti. ¿Te suena esa frase? Sí, me suena bastante. Pero bastante, porque, claro, tú me lo decías y me lo sigues diciendo un montón. Esa frase también me lo decían mis tíos, la abuela, pero sobre todo tú. Por eso, pero es lo que yo viví con la abuela. Sí. Pero en ningún momento me dejó de lado. En ningún momento. Claro que si tuvo que ir a hablar con... Claro que fue a hablar. Sí. ¿Vale? Porque, hostia, no es por nada, pero tenía tu abuela unos ovarios que cuidado, ¿eh? Cuidado. Que podría estar enferma, podría estar lo que sea, pero cuando salgaba la mala hostia. Tu padre se escondía, ¿eh? Vamos, que era igual que tú cuando te sacabas la mala leche. No le llego ni a la suela de zapato a tu abuela. Joder. Vamos, que era bastante... De armas, muy buena, todo el mundo la quería muchísimo,
pero cuando la veían enfadada, decían, bueno, señora Nieves, que pase un buen día, ¿vale? Y se iban. Vamos, que nadie quiere estar ahí cuando está No, a ver, el que se quedaba era porque se había liado, discúlpeme, señora Nieves, tiene razón, pero solo iba a por el que había hecho el mal, no lo pagaba con todo el mundo. Wow. Pues eso es difícil encontrarlo hoy en día. Solo te digo que la asociación Alcer, Sí. muchos de los donantes de la edad que tendría ahora tu abuela Nieves, Sí. fue conseguido por tu abuela Nieves. A eso después te preguntaré sobre esa asociación porque me has hablado mucho de ella, pero... Sí. No, mira, te digo rápido, la asociación Alcer es para las personas que quieren donar los órganos después de muerto o en vida, que se encargan de donar sus órganos, ¿vale? Sí. O sea, el corazón, pulmones, riñones, todo lo que sea posible donar una vez que ha fallecido. Pues la abuela consiguió muchísimos donantes mientras estuvo en vida. Casi toda falla lo firmó ella. ¿Y tú piensas que la abuela fue y es la responsable de que Tafalla sea mejor Tafalla que antes? No, no es la responsable. ¿Que puso su granito? Sí. No se le puede dar todo el mérito a la abuela. La abuela fue la que empezó un poquito esto, pero ella simplemente lo único que hizo es, oye, los que me conocéis queréis ser donantes, yo lo soy. Daros cuenta que si a mí me ocurriese algo, también vosotros podríais ayudarme en ese aspecto, o yo si tuviese parte, lo mismo. ¿Entiendes? Pero no fue la responsable principal, había más gente igual que la abuela. Yo te cuento la parte de la abuela porque es la que concierne, pero claro que hubo mucho más, en ese aspecto muchas más personas. Tú has visto la foto que está ahí de la abuela en lo que es en el kiosco de Tafalla, reuniendo firmas con ese vestido azul y blanco precioso. Sí. ¿Entiendes? Tú la has visto esa foto, pero también eran ellos los que estaban en esa mesa, no solo la abuela. Exactamente. ¿Entiendes? Exactamente. Por eso te digo, ella fue una de las pioneras en inculcar todo eso con lo de Alcer, pero no significa que ella fue la única. Perfecto. O sea, me encantaba, papá, porque es que es lo que decías al principio, que no te duele al hablar todo esto. Duele, no te Sí. voy a decir que no, pero puedo hablarlo con naturalidad porque lo he sanado. Y hubo, claro, cuando ya la abuela faltó, ¿qué sensación tuviste en Es que, a ver, se quedan muchos huecos, José Mari. Verdad, perdón. Fíjate, ¿qué huecos se quedan? Por ejemplo, yo con el abuelo Alberto, también, a ver, el abuelo Alberto ¿cómo me trataba? Como fue educado él. No conocía otra forma. ¿Había gritos? Claro que había gritos. Y tú los has vivido conmigo. ¿Que había alguna levantada de mano? También la había. Date cuenta que, no sé si fue, a ver, en el Coto, yo hice la primera comunión, pues cuando era más pequeña, a los 6-7 años, tus abuelos tenían un bar. En Tafalla, que era el Bar Olmo. Sí. Se lo compraron a Manoli y Encarna, que eran familia de los que tienen el bar tirado. Que llevan un montón de años con ese bar en La Panueva, los tirados. ¿Vale? Y yo he tenido que estar dentro de esa barra de bar, con 7 años. Sirviendo vinos, sirviendo cafés. No te digo que me pegaba horas, pero yo he tenido que ayudar ahí. Y en la mente de un niño, ¿cuál era esa sensación que tenías tú de que tenías que trabajar en ese bar de la abuela? A ver, es que yo no me lo tomaba como un trabajo. O sea, yo estaba ayudando a mi madre. Me encantaba. Es que me encantaba, José Mari. O sea, no lo veía como una... Claro que hay momentos que dices, me quiero ir a jugar con mis amigos. ¿Vale? Y eso fue hasta los 8 así, porque ahí fue cuando mi padre se fue de guarda al Coto a la Valdorba.
¿vale? Yo no sé por qué fue por lo que nos tuvimos que quitar el banana, yo no recuerdo esa parte, no lo recuerdo. Ahí fue cuando tuvimos también, tuve ya mi primera perrita que te dije, la Estrella, Sí. la galga, que era preciosa esa perra. Yo me acuerdo de ir con el Opel Kadett, de estilo, para que entiendas, estilo coche fúnebre, Sí. alargado, ¿vale? Sí. Yo me acuerdo de ir por el plano, que Sí. es la parte, no sé si conoces del plano de Tafalla, Tafalla-Olite, tirando para Miranda de Arga. Creo que sí, pero... Es un... a ver, ahí es donde van todos los cazadores, ¿vale? Y es un... tienes un estilo de Santa Brígida, Sí. pero lo que es todo de campo y todo eso, donde suelen ir a cazar muchos los cazadores en época de liebre y demás. Bueno, liebre, perdiz, codorniz, faisán, dependiendo. Y yo me acuerdo de ir con el coche, con el abuelo Alberto, y tú sabes lo que es ir a 100 km por hora con el coche y la perra Estrella a la par estirándose en ese momento, que era cuando entrenábamos, cómo entrenábamos esa perra para las carreras. Vamos, ella estaba felizmente. Pero muy feliz esa perra, porque hacía lo que a ella le gustaba, correr. Sí. ¿Tú hoy cómo ves a los galgos de hoy en día? ¿Los ves felices? No. Sí, a ver, son preciosos, me encantan, los amo, los quiero, pero no es para tenerlos en una casa. Necesitan correr esos perros. Yo no digo que los lleven a cazar, pero necesitan correr, porque esos perros han nacido para correr. Mira, el abuelo podría ser lo que fuese, pero con los perros sabía lo que necesitaba cada uno de sus perros. Cuéntame un poco más sobre ello. ¿Sobre qué? Sobre el momento de que el abuelo y tú, el abuelo cuidaba a... A ver, el abuelo cuidaba lo que era en el coto, la Valdorba, los perros de cazadores. Teníamos un apartado allá. Yo no recuerdo ahora mismo cuántos perros eran, pero yo le ayudaba al abuelo a cuidar más de una vez. Pero él era encargado de aquello. ¿Vale? Encargado totalmente de los perros. Y los cazadores es que confiaban en las actitudes de tu abuelo. Yo todo lo que sé de perros se lo debo al abuelo Alberto. Tú me ves que yo tengo mano con los perros, ¿verdad? Sí. Pues el abuelo me daba mil vueltas. Yo le he visto al abuelo Alberto de coger y estar, no me acuerdo ahora si era pointer, pero hostia, ese perro no se le podía acercar nadie. En menos de un minuto están acariciándolo el abuelo. Tenía una mano para los perros impresionante. Yo me acuerdo en el Coto de la Valdorba, ¿vale? Cuando ya se dejó el tema del bar, por la de... Que yo, las veces que había veces que el abuelo Alberto se iba, ahora cuento lo de la Valdorba, sí, cuando lo del bar, que tenía que ir a trabajar, porque trabajaba para Jacobo. No voy a decir la rima porque queda mal, no va a ser que lo vea el hijo, ¿vale, Jacobo? ¿Tiene? Que era la rima que decían, y sabes que a mí nunca me gusta faltar el respeto a la gente. Y se iba a trabajar con lo que es, aun teniendo el bar, se iba a trabajar lo que era a la construcción el abuelo. O sea, estaba siempre con dos o tres trabajos. Sí. ¿Vale? O sea, el bar y uno o dos trabajos más. Y si iba con Jacobo, si no era con Jacobo, era con Sola. Sí, con Carlos Sola, el de Aico. ¿Vale? Sí. Y se iba allí a trabajar con él. El abuelo Alberto siempre ha sido muy trabajador. Y por eso te digo que sé lo que es que te compren todo, pero que te falte el cariño del padre. Porque era la forma... a ver, y si tu abuelo Alberto lo ves, si papá lo ves, no te estoy criticando. Estoy contando lo que pasó. ¿Vale? ¿Por qué? Yo no sé si fue el abuelo Alberto, no tu abuelo, sino mi abuelo Alberto, tu bisabuelo. Sí. Lo crió a él de esa manera, o lo que, porque por lo poco que sé de tu bisabuelo Alberto, él fue guarda de Puello. Sí. De toda la muga de Puello, el abuelo era guarda allí. Guarda forestal o guarda, no sabría decirte exactamente, porque tampoco me contaron mucho de él, ¿vale? Yo no sé si el abuelo era así de frío como era conmigo el abuelo Alberto, mi padre, no lo sé, pero
a mí me faltó ese abrazo, me faltó ese te quiero. Eso que yo te doy tanto a ti, a mí el abuelo Alberto no me lo daba. En ningún momento. Yo lo he echado en falta en el abuelo, ese cariño, ese amor. ¿Entiendes? Pero claro, si él fue como fue educado, yo no le puedo decir a él nada de él. ¿Entiendes? Porque a él fue. Y tú dices que no tengo sentido, pero no veas cómo me duele a mí en el pecho de estar contándote esto. No, si es que te lo siento en los ojos. O sea que... No sé, o sea, yo no le puedo criticar a tu abuelo en ese aspecto. Claro, me ha costado lo suyo poder sanar esa parte. Sí. Pero mucho. Porque yo no sé cómo fue educado él. Si fue de esa misma manera. Claro que yo recibía muchos gritos por parte del abuelo. ¿Alguna que otra nota? Sí, también. ¿Vale? Sí. Pero yo no le echo en cara a todo eso. A mí lo que me duele es que se cierre por banda. Sin más. Ostras. Es muy duro lo que me cuentas del abuelo. Porque yo lo he vivido también de primera mano cuando viví con... Bueno, iba con él a vivir varios días. Pero el abuelo te ha aportado algún valor en... Pues me ha enseñado a qué es lo que no tengo que hacer con vosotros. Contigo y con tus hermanas. Y yo lo siento si mi padre está viendo esto, pero es la verdad. O sea, él me ha enseñado a... él no me daba un abrazo, no me decía te quiero. Por eso sé que a vosotros lo tengo que decir, porque yo no quiero que crezcáis con esa carencia. Porque sé lo doloroso que es que un padre no te lo diga. Sé lo doloroso que es que tu padre no te dé un abrazo. Sé lo doloroso que es que prefieras estar trabajando para comprarte un tren, para comprarte una Atari, para comprarte... yo digo la Atari, que es la primera videoconsola que salió, que para ti puede ser ahora de la PlayStation 5, ¿vale? Sé lo que es que te den ese material en vez de darte ese cariño que tú estás buscando. En cambio la abuela, la abuela era de la que me llenaba abrazos, me llenaba besos y me decía te quiero. Nunca lo hacía delante de mi padre. Wow. No sé por qué, pero nunca. Pero cuando lo necesitaba, siempre estaba ahí la abuela Nieves, mi mamá, para darme ese abrazo. Ostras. ¿Y por qué entre la abuela y el abuelo se relacionaban bien entre ellos? A ver, había momentos que discutían como todos padres, yo no te puedo decir, porque si había algo más gordo, yo nunca lo noté. ¿Vale? Porque siempre la abuela le decía lo que era al abuelo, está el niño. Vamos a relajar. Sí. Si luego cuando yo no estaba, había algo más, no lo sé. No lo sé. ¿Vale? Pero discutir, claro, como todos los padres. Cuando hay peleas o lo que... Bueno, eso es lo que yo pienso por el tema de que es lo que yo viví. Sí. Pero yo no recuerdo si mi padre en algún momento le levantó la mano a la abuela. No lo sé. Que cuando estuvimos en un bar, que eso en un piso al lado del bar que tenían los abuelos cuando yo era pequeño, en un piso que estábamos, yo recuerdo que eso, papá, la verdad, que pudiste tener un poquito más de cuidado ahí si lo estás viendo. Yo me acuerdo en la habitación en el piso, que era el piso más alto, en la calle Mayor, que ahí vivía Ignacio, que yo lo recuerdo como un buen amigo. Pues en la habitación donde dormía había un dibujo en la pared de tías y tíos desnudos. Sí. Ostras. Y yo que tendría ahí 8 años. Joder. Y me acuerdo cómo era ese piso completamente. Que entrabas de un portalón grande de madera en la calle Mayor, que no me acuerdo el número, un poquito más abajo, me parece que eran los que, no me acuerdo si era
No, los Ibiricu tenían la serrería donde el atrio. No me acuerdo, bueno, no sé si la familia de ellos o no, ¿vale? Que era amigo del abuelo, que yo en Valverde entraba ahí, para el perro que tenían y todo eso me dejaban entrar siempre. Y era un patio, subías, era la escalera, el primer piso era donde vivía mi amigo Ignacio con su madre y su hermano, me parece también, no me acuerdo cómo se llama el hermano, y arriba era donde vivíamos nosotros, ¿vale? Que entrabas por la puerta, nada más entrar a la derecha era mi habitación, donde tenía ese dibujo, que era la leche con ese dibujo, cada vez que lo recuerdo me da algo. Entrabas, de frente estaba el salón, que era, además bajaba así en el techo, que como tú no tuvieses cuidado te dabas con la cabeza y ibas a la ventana. A la derecha estaba una habitación y al fondo otra habitación. Lo que era a la izquierda era el comedor, que ahí yo tuve una mesa de ping-pong, que venían mis amigos y todos a jugar a esa mesa de ping-pong, la cocina y el cuarto de baño. Imagínate, yo me acuerdo perfectamente de ese piso. Y claro, si hubiese algo que yo me hubiese inventado, no me acordaría de esa forma de ese piso. A mí se me quedó grabado por esa imagen de esos dos hombres y esas dos mujeres desnudas. ¿Vale? O sea, se me quedó. Yo no sé si a mi padre le pareció gracioso meterme a mí en esa habitación o lo que. Lo que no se dio de cuenta de mi padre, que a mí me creó un trauma con eso. Yo he tenido que sanar ese trauma. No, sí, ya, porque es muy fuerte, porque para un crío de 8 años no es un plato de un buen gusto tener que soportar todos los días, cuando te levantas o cuando te vas a la cama, ver esa imagen. Exactamente, a ver, no te digo que se veía el cuerpo exacto de lo que es, pero era la silueta, al hombre se le veía colgando, se notaba los pechos de la mujer descubiertos, todo eso, pero no que fuese un cuerpo natural, o sea, como por ejemplo una foto, ¿vale? Pero que sí era la silueta de personas desnudas. Wow. ¿Entiendes? Y te quedas... Y ahora, eso yo siempre me pregunto, ¿por qué mi padre me metió ahí? No lo sé. ¿Vale? No sé si es que le pareció gracioso lo que, pero me acuerdo perfectamente. ¿Vale? Luego, de ahí ya nos fuimos, no me acuerdo si fue antes o después de esa que estuvimos viviendo en el barrio de Carabanchel, que según el abuelo Alberto nunca hemos vivido allí. Que se le pregunta a los que tuvieron el bar Tiche durante muchos años, que fueron los que crearon el bar, que les mando, si lo veis, os mando un beso y un abrazo enorme. Y lo que es a Edurne, a una de las hijas, que Monse, la mayor, ¿vale? Falleció por lo mismo que tenía la abuela. ¿Ah, sí? Tenía parálisis total de riñones. Una maravillosa chica, Monse. A cada cual de las dos, súper guapas, las dos hijas. O sea, si lo estáis viendo, sí, siempre me habéis parecido guapas. ¿Sabes? Y con ella, y tu padre era de los que tenía una imaginación de pequeña impresionante. La abuela nunca me prohibía tener esa imaginación. ¿Tú te acuerdas de la serie El Coche Fantástico? Sí. ¿No? De Michael Knight, con Kid y demás. Sí. ¿Tú lo has visto conmigo? Vale. Bien. Pues tu padre tenía un Casio y hacía como que hablaba con el Coche Fantástico. ¡Ostras! Delante de todos los amigos decía que sí, que es verdad que hablo con él, que mirad. Tu padre tenía esa imaginación a tope. ¿Vale? De ahí es donde venía también mucho de que mucha gente no se quería juntar conmigo por esa imaginación que tenía. ¿Vale? Yo me he inventado cada historia que alucinas de pequeño, José Mari. Por eso, porque es que, mira, tu padre podía ser como fuese contigo, pero ¿alguna vez te dijo que no imaginases? No. ¿Por qué crees que es? Por eso. Porque tu padre siempre ha tenido una gran imaginación. ¿Que la ha tenido dormida durante mucho tiempo? Sí. Pero, ahora que la ha recuperado tu padre, ¿cómo es? La amo. La amo por entera. Por eso, o sea, ahí está. Sí. Que no es una vida sencilla, no es una vida fácil lo que tuve. ¿Vale? Hasta esa edad. Que ahí fue ya cuando ya la abuela, entre comillas, empezó a empeorar un poquito más. Pero ahí en Carabanchel fue donde tu abuela empezó con la diálisis peritoneal. ¿Qué es eso? Ya no tenía que hacerse en máquina. Ah, ¿no? Fue la pionera aquí en España. Bolsa de glucosa, Sí. en la parte de arriba. ¿Sabes?
cuando tú vas al hospital, cuando estuviste, ¿sabes el esto que llevas, que lleva las rueditas abajo y que es como una especie de... Pues eso es lo que tenía tu abuela en casa. La habitación donde tenía que hacerse tenía que estar totalmente esterilizada. Y llevaba un tubo aquí siempre, ¿vale? Que era donde se conectaba la bolsa de glucosa arriba y la bolsa que iba abajo vacía, que de ahí era donde salía todo el líquido, de como si fuese la orina, ¿vale? Y con la bolsa de glucosa. Y eso es lo que le hacía, le ayudaba, la misma función que lo de la máquina, sí. Pero se lo hacía muchísimo más limpio porque no tenía que sacar la sangre. Lo que hacía es como si estuviese, gracias a esa diálisis peritoneal, la misma función de los riñones, pero con la bolsa de la glucosa. Ostras. Claro, ahí es donde me comentas, es que únicamente puedes entrar tú a... No debería ni de entrar, sí. Y la abuela me dejaba porque había aprendido a cómo hacerlo. Claro, porque ahí no podías ni hablar, ni nada en ese momento, tenía que estarme quieto como un mazo, porque en ese momento que ella se quitaba el taponcito para poder conectarse, lo que es directamente, y espero que estéis viendo bien el gesto, directamente lo que es la guía o lo que es el esto, ahí no podía entrar ni una gota de saliva ni un poquito, sino todo eso estaba totalmente cerrado, y antes de entrar ella ahí a hacer eso, había estado limpiando con armonio cuaternario, que es un producto que se utiliza en los quirófanos. Es inoloro, pero mata cualquier germen que pueda haber. Ahora sí cuesta también, Y ya en el momento que ella cogía así, y al día así con la rosquita, que ya estaba totalmente conectado, que esa parte ya estaba bien, ya se podía hablar, ella podía salir por el piso moviéndose porque ya había hecho la conexión. ¿Vale? Wow. Y ahí fue donde tuvimos las primeras vacaciones de una semana entera en La Coruña. Y oye, y claro, como has comentado antes que cuando se hacía eso, tiene que estar la habitación limpia, cuando os fuisteis a las vacaciones de La Coruña, te tenía que limpiar, claro, la habitación que se tiene que hacer. Pues eso. ella lo que es seguía haciendo peritoneal, pero no lo hacía en el hotel, o sea, sino se iba al hospital. Ah, vale. ¿Vale? O sea, se la lleva. Mi padre pensaba que yo no me daba cuenta, porque había momentos que íbamos mi padre y yo solo, que pensaba que yo no sabía que. Y es que estaba allí. Y luego había en sitios que lo que hacía era limpiar por encima la parte donde estaba y hacerlo rápido, habiendo limpiado bien todo eso, y pum, se la jugaba. ¿Vale? Que me acuerdo que uno de los viajes que teníamos que ir con un remolque, y aquí te voy a contar la anécdota que casi nos quedamos por mi culpa sin vacaciones. No fastidies. Y tu abuelo tenía un Ford, no me acuerdo si era Orion o Horizon, no me acuerdo cuál de los dos era. Pues en el atrio de San Pedro, pues lo típico, ¿no? Quiero poner la radio. Y hay que poner el contacto, ¿verdad? Sí. Pues estaba la marcha metida. Claro, yo no tenía ni idea. Sí. Pues le estampé el coche con todo lo que es a tu abuelo contra el muro. Joder. Todo el lado del conductor, aparte de donde está el faro. Sí. He hecho un acordeón. Esa parte. ¡Ostras! 2 días antes de habiendo hablado en Carballo, con el hotel, con todo, para que nos fuimos a Carballo, cerca de La Coruña, nos fuimos allá. Pues tú imagínate qué gracia, que venga tu hijo de 8 años, aún teníamos el bar, y que haya estampado el coche directamente lo que es contra el murillete del atrio de San Pedro. ¿Y cómo lo hacéis salir? Pues... a ver, lo único que me dijo tu abuela fue: qué suerte tienes que a tu padre lo has pillado de buenas. Vamos, que ahí... ahí sí que piensas... se me quedó esa frase de tu abuela que no veas. Yo fui al bar. Oye, papá, ya está todo... ¿Me puedo ir a estar con Dani? Porque en ese momento salía con Daniel González, que era uno de mi mejor amigo, además, que era en Carabanchel, que yo me fui al frontón de Carabanchel a jugar. Sí. Y de repente me salta: oye, pues tú no tienes nada. No, Dani, es que mira, ha pasado esto. Me dice: yo no quiero saber nada, que se te vaya a ver y se fue para toda hostia.
¡Ostras! Mi padre dice que él era bueno conmigo. Sí, a ver, para su manera, él era bueno conmigo, pero había veces que no se daba cuenta que esos gritos que a mí me metía era como si me metiese una paliza. Y tú sabes lo que estoy hablando, Sí. porque tú lo has vivido conmigo. Y yo me acuerdo que ese día, ¡Iván! Yo estaba con la raqueta en lo que es el frontón, no, con la pelota a mano. Sí. Se me cayó la pelota a mano al suelo, todo el copón. Me tenías que ver cómo me temblaban ese día las piernas y todo. ¿Por qué no sabía por dónde iba a salir, abuelo? Sí. Tira para el bar ahora mismo, me cago en tu puta vida, me cago en la madre que te parió. Tira que te voy a matar aquí mismo, me cago en la... Se me quedó grabado todo lo que me dijo. ¡Ostras! O sea, estaba... Y eso que lo pillaba buenas. Que si lo iba a pillar malas. ¡Puf! Por eso, o sea... Y pudo, en el desguace de Tafalla, pudo encontrar un faro, le pudieron estirar bien esa parte y ponerle bien el faro y podemos ir. Y pudimos ir. No me acuerdo si era 2 días antes o una semana, no me acuerdo ahora exactamente. Pero ostras. La que lió tu padre ahí. Ah, que menos mal que ha habido solución. O sea, lié la de Dios. Imagínate. Y yo todas las mañanas, yo me acuerdo de ahí, de todas las mañanas, que ahí se enfadó, y con razón tu abuelo, con razón, porque yo todas las mañanas el abuelo se iba a trabajar a lo que era a la construcción, lo que es la abuela estaba en casa, yo iba al bar a desayunar al bar de eso, porque teníamos todo en el bar. Pues tú imagínate a un niño de 7 años levantando la persiana, entrando al bar, preparándose el café, rellenando las cámaras. A ver, eso lo hacía porque yo quería, ¿eh? No me decían que lo hacía porque yo quería. Bueno, como yo he hecho mi trabajo, me merezco un premio. Y tu padre cogía dinero de la caja registradora. Y la abuela y el abuelo que... La abuela no me decía nada, que se me pilló un mosqueo bien grande y con razón el abuelo. Pero no creas que me cogía precisamente, no, sino para cogerme un toque que antiguamente parecía el Kit Kat, o sea, está el Kit Kat, el toque. El toque algunas veces me parece que lo has visto, que era ese alargadito que es de chocolate con barquillo y así. Ahora mismo no. Bueno, ya te buscaré luego una foto para que veas cuál era el toque. O si no, el Toblerone. Tú que has conocido el chocolate Toblerone, el triangular ese que pone las letras en rojo Toblerone y el resto es amarillo. Sí. De ese tú lo has visto. Es buenísimo. Pues tu padre se daba el capricho con eso para el almuerzo. ¿Vale? ¿Mal hecho? Sí, porque no le pedían permiso ni a tu abuela ni a tu abuelo para hacerlo. Sí. Que tu padre también ha sido cuidadito como ha sido, ¿vale? Como 10 a un 7. Y yo, claro, un cabronazo de mi padre. O sea, ostras. Sí. Y claro, ahí a todo eso júntale ya que venía el bullying. Porque tu padre también estuvo con una de las sobrinas del abuelo, de su hermana Carmen, con Pilar Zabalza, que ella era maestra de jotas en la escuela de música de allí de Tafalla. Tu padre no tiraba ni para atrás con las cosas, ¿vale? O sea, pues tú imagínate a tu padre con 8 o 9 añitos subido en uno de los... a ver, yo iba en Tafalla, tú sabes dónde están los escolapios. Sí. No sé si has entrado alguna vez. No. Pues tú sabes que tiene la puerta esa verde y luego hay una cuesta que baja para abajo. Sí. Pues a la izquierda, ¿vale? Es donde está el primer patio, que era de los pequeñitos, que hay una canchita de baloncesto y así, y el frontón que tienen ahí. Pues había, justo en la esquinita, había como un lavabo. Sí. Bueno, un lavabo, ¿cómo no? Un lavabo. No sé si eran de 5 o 6 grifos más o menos. Pues tu padre se subía ahí y se ponía a cantar jotas. Y no tiraba ni a fuego. Y todo el colegio mirándolo.
Joder, pues para no cantar bien, que todo lo que... Y tu padre más tímido que el copón. Y yo, Joder. ¿cómo puedes ser tímido haciendo...? No, pues se llama... Me temblaba el cuerpo entero, pero aún así lo hacía. ¿Vale? Claro que luego venían las burlas, las críticas y todo. Cállate, eso payaso, eres un tonto, eres un no sé qué. ¿Vale? Y claro, entre la imaginación de tu padre y todo eso, ahí es donde venía también mucho el tema del bullying. Porque nunca ha sido... cuando destacas en alguna cosa y la gente te... Porque hay veces que cuando te empiezan el bullying es porque destacas en algo que tienen envidia los demás y intentan machacarte ahí para que directamente para apagarte. Y a ti no te apagaron. Mira, me despego. Hombre, brillando como tú sabes. Ay, Dios. ¿Qué más quieres saber? A ver. Nada, es que a ver, ya es la última pregunta. La última pregunta. De esto, porque daros cuenta que esto va a ser un podcast. Sí. De la verdad de Izurriaga. Sí. Que es respecto cuando ya la abuela faltó, que únicamente te quedaste con el abuelo. Y es por una cosa que hiciste en un puente, que es... Dilo claro, el día que me intenté quitar la vida. Exactamente. Y te voy a hacer la pregunta directa y sin rodeos. ¿Qué pasó esa noche y qué te paró al saltar? Pues mira, lo primero, vamos a contar bien todo, ¿vale? Antes de llegar ahí. Tú date cuenta que antes de todo eso, desde los 10 años hasta 14, sí, todo más o menos bien, el bullying súper poderoso, todo el pueblo en contra mía, por como te digo que yo era, de perseguirme a casa, de tirarme piedras, me veían en lo que era cuando salía con... igual un poquito con los amigos y pegarme patadas en la espalda sin previo aviso. Mira, el mote de tu padre, Calimero. Mira, ahí viene Calimero, contra más blanco, más negro, más feo. O sea, ¿entiendes? Y me acuerdo perfectamente de todo ello y se reían de mí. Pues venga, oye, me apetece pegar a alguien. ¿Por qué? Venga, vamos a por Calimero. Y así era todo el pueblo, conmigo. No todos, de amigos, todo lo que tú quieras, que siempre a Sergio Sota le doy las gracias de que siempre ha estado ahí conmigo, ha sido uno de mis grandes amigos, David Martín, el peluquero, para que me entiendas. También un gran amigo, que no veas lo que me podía reír con él, sobre todo en las cocinas de Escolapios, por si lo estás viendo, David. De poner la canción de comer, 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 todo me sienta bien. Y tú lo ves ahí con su bocadillo y yo lo puedo. Sí, es que vamos, nos lo podíamos pasar un grande, porque la madre de Martín era la que limpiaba los escolapios. O sea, y él tenía acceso a todas las partes, gracias a su mamá, a todas las partes del colegio. Pues la de veces que nos íbamos a la cocina y nos poníamos las botas. Perdón si no lo podía contar, David, pero le tengo que contar un poquito a mi hijo y a toda la gente que estáis aquí, que veáis un poquito toda nuestra historia y que veáis que sí hay aquí algo por lo que ayudamos. Sí. Ya te digo, y compartimos, pasa, luego ahí estaba también Álvaro Iborra, sí. Raúl 20 millas... Mostazo, David Zabete, Pablo... Bueno, éramos unos cuantos. No me acuerdo ahora exactamente qué suena. En el tiempo, bueno, Daniel González, que era mi mejor amigo, que era con el que estaba siempre. Y lo que es ya cuando ya empezó la abuela a enfermar bastante. De que había que llevarla más al hospital, que había que esto. Y luego también, de la única forma que se puede sanar a una persona con parálisis total de riñones es con un trasplante de riñón, ¿vale? Y la abuela estaba lo que era en la lista para recibir ese trasplante. Hay veces que no llegan, o hay veces que igual te llega, pero no creas que en un año, no.
te puedes pegar una vida entera esperando un trasplante de riñón, porque hay un listado bastante grande. Sí. No es porque no haya donantes, sino por la compatibilidad que tiene que tener la persona con ese órgano. Es que ahí, bueno, si entro ahí nos podemos pegar mucho tiempo. Y lo que es le llamaron a la abuela de la clínica universitaria que, oye, hay un trasplante de riñón, hay un riñón para ti, queremos ver, y era compatible. Y el médico que le estuvo llevando, no me acuerdo si era Arruti o Arrasti, no me acuerdo el nombre, que fue el que llevó al abuelo del rey de hoy en día, ¿vale? El mismo. Sí. No se le había fallecido nunca una persona. Jamás. O sea, pues siempre tiene que haber una excepción. Sí. ¿Qué pasa? Estuvo 1 año y pico ingresado la abuela. Imagínate que iba allí más de una vez, tú se lo vas a preguntar al abuelo y el abuelo te va a decir, no, eso es mentira. Yo la de veces que iba allí y había, detrás de donde está el Rumbos, sí. ¿vale? Detrás, donde la gasolinera, enfrente había una bocatería que era la bocatería JJ. Sí. ¿Vale? Pues tu padre lo que se comía siempre allí era un bocadillo de lomo, bacon y queso. ¿Vale? Pues imagínate. Y se subía mucho allí, yo estaba mucho allí con la abuela y allí hablamos de muchísimas cosas, ¿vale? Y ahí es donde la abuela siempre me daba más consejos. Si el día de mañana tienes hijos, por favor, trátalos con cariño, trátalos con respeto, dales todo el amor del mundo, dales todo... O sea, me dio una educación en 1 año y medio casi comprimida, porque ya sabía lo que venía la abuela, ¿vale? El trasplante fue muy bien, fue todo fenomenal, pero hubo una complicación, que le entró un cáncer de colon fulminante a la abuela. ¡Ostras! Un cáncer de colon. Que eso fue lo que se la llevó a la abuela. Joder. ¿Entiendes? O sea, no fue el trasplante, sino fue un cáncer de colon fulminante. ¿Vale? Nos lo dijeron con 6 meses de antelación de que la abuela iba a morir. Pues tú imagínate, en vez de decírmelo en persona al abuelo, por teléfono, yo estaba en casa de tu bisabuela Luisa y de la hermana de mi padre, de mi tía Carmen. Pues tú imagínate, cuando te dan esa noticia con 13 años, ¿cómo estaba tu padre? Demolido. La única que me dio un abrazo y le mando un beso enorme hasta ahí arriba a tu bisabuela Luisa. Fue la única. Ni mi tía Carmen me dio un abrazo, que no pasa nada, que es cosa de ley de vida. Sí, es como... Sí. Perdón. Que por eso ahí mi abuela Luisa me metió a su cuarto, ¿vale? Que me acuerdo cómo es lo que es la casa de mi tía Carmen Peapa, que entras, es como una especie de... es el hall, enfrente hay una habitación, y un poquito aquí estaba la habitación de juegos de mi primo Javi, bueno, la habitación de Javi, enfrente había otra habitación, otra de seguido, el cuarto de baño, la cocina, el salón, la despensa y la de mi bisabuela Luisa, ¿vale? Bueno, que ahí no vivió siempre allí, sino ya vivía en otra casa de Tafalla, ¿vale? Y ella fue la única que me dio un abrazo, me tranquilizó, me dijo, a ver, sé que es doloroso, pero por lo menos disfruta de ella el poco tiempo que queda. Disfrútala, vive el momento, disfrútala, abrázala, dile lo que la quieres, escucha todo lo que te diga. Porque ahora es cuando tu mamá te va a enseñar lo mejor. Y así fue. Esos 6 meses de vida que le quedaron fueron los más intensos de mi vida, pero el que más cariño me dio tu abuela. Sí, fue en un hospital, todo lo que tú quieras, en la habitación 616 de la clínica universitaria. Y eso que la que murió fue la 613. ¿Vale? Pero ahí, tu abuela, todo lo que ves de los valores que os enseño de honestidad, de lealtad, de trabajo duro, de esa responsabilidad, sí. me los enseñó ahí.
Ahí me los enseñó la abuela. Tenía que ser duro. O sea, Muy duro. Muy duro, no te digo que no. Pero ahí fue donde me lo enseñó todo. O sea, imagínate. Imagínate lo que es estar en ese aspecto, ¿vale? Con un niño de 13 años, ¿vale? Ya casi para 14, y solo poder hablar de todo eso con tu madre en una habitación de hospital porque ya le queda poco tiempo de vida. Sí. De sexo, precauciones, hijo mío, hazlo con cabeza. Si tienes que utilizar un preservativo, úsalo. Ya. ¿Vale? O sea, todo eso ahí. Wow. Que eso a la vez es bonito, pero a la vez es duro porque... Es duro porque estás en un hospital. Sí. Estás en un hospital, sabes que no vas a salir de ahí. Pero te digo que esos 6 meses fueron los más bonitos que yo pasé con tu abuela. Jugamos damas, jugamos parchís, ajedrez. ¿Le gustaba el ajedrez a la abuela? Pero si le gustaba, ¿quién es que me enseñó todo lo que sé? ¡Ella! ¡Hombre! ¡Ostras! Te hubieses llevado genial con la abuela Nieves. En las damas Sí. no le ganaba ni Dios. Perdió un diosito, pero es que es así. ¡Ostras! Vamos, que hubiera tenido un montón de berrinches con la abuela en ese aspecto de... Pues vas a perder que has tenido tú siempre. Te lo aseguro. Te lo aseguro, o sea. Pero, ya te digo, ahí y jugando allá. Y de repente tú sabes lo que es estar jugando al parchís. Venirse 2 enfermeras y sentarse con nosotros a jugar al parchís. No fastidies. Sí, habían terminado ya el turno y dice que... Nieves, nos podemos apuntar que no queremos irnos a casa. Queremos quedarnos un rato más con vosotros. ¿Podemos? A pasar. Y la habitación, esa habitación, la 616, se convertía de repente en un cuarto de juegos para un niño de 13 años que estaba allí con su madre. Ostras. Eso es lo que creó. O sea, en un ambiente de discordia, de penas, de dureza, de dolor, creó un ambiente de paz y de refugio para su hijo. Ahora entiendes por qué es para mí tan importante ese tiempo mágico contigo y con tus hermanas, porque es lo que yo viví con la abuela antes de que se muriese. Y me lo dijo, si puedes, créalo hoy día mañana con tus hijos, porque esto es lo que te va a ayudar a crear ese vínculo. O sea, yo no lo he aprendido de un libro, yo lo he aprendido de mi propia experiencia. Con la abuela. Imagínate. Ahora comprendo muchas cosas. O sea, y es que es bonito escuchar esa parte de la abuela, esa parte dulce de la abuela. Sí, sí, sí. Y te emociona Mucho. al decirlo y al escucharlo. Porque se le hace como echarle de menos Sí. aún más. A ver, mira, la gente que la conoció a la abuela, la amaba. Te lo digo, la amaba porque tenía un corazón enorme. Todo lo que ves de ayuda, de lo que me nace ayuda, lo he aprendido de ella. Tu abuela era del bar, más de una vez, aunque no nos diese, preparaba cualquier cosa, y a una persona que veía en Tafalla en posición de calle, le llevaba un bocadillo, le llevaba un plato de comida, le llevaba un vaso de leche, una sopa, lo que fuese. Y más de una vez cogía mantas del armario y se la llevaba a esa persona. Aunque nosotros lo necesitásemos. Decía, nosotros tenemos un techo. Él no. ¿Mi abuela era así? Sí. ¿Vale? O sea, por eso soy de esa manera. Luego, ya cuando llegó el día, que ya se fue la abuela, para mí ese día fue la penumbra absoluta. Yo ese día le llamo la penumbra absoluta. Nunca me había escuchado decírtelo de esta manera. No. Porque ese día, otra vez, por teléfono. Iván se ha ido a la mamá ya. Tú imagínate, para un chaval de 14 para 15 años, que tu padre te lo diga de esa manera. ¿Cómo te sientes? Joder, en la miseria absoluta, en que tu vida no sirve para nada y que además de que ahora qué vas a hacer. Este es el respeto que me tienes, papá.
que no eres capaz de venir aquí, decírmelo a la cara y darme un abrazo. Mi padre en todo el tiempo que pasó lo de la abuela, yo no recuerdo un abrazo de él, de tu abuela. No recuerdo un abrazo de la abuela. De tu bisabuela Otilia, de tu bisabuelo Julio, de tu madrina Dolores, de Lorenzo, del tío Lorenzo, de la tía Paqui, de la tía Maya, del tío... Sí. Mi padre no me dio un simple abrazo. Sí, era así de frío el abuelo. ¿Vale? Y para mí eso fue muy doloroso. Lo mismo que tú me contaste la otra vez, que tuvimos ese directo en TikTok y que me lo dijiste tan claro y que te lo agradezco como lo dijiste de que, papá, es que cuando yo más te necesité, no estuviste. No sabía cómo actuar. Yo solo repetí los patrones de lo de mi padre. Y ahí te pido perdón porque te fallé como padre. O sea, pero era lo que yo había vivido con mi padre. Que fue en eso. Y luego, ahí fue donde ya automáticamente, una semana después, que yo no había salido de casa, mi padre me decía, ¿por qué no vas a clase? Anda, que no seas tan exagerado, que no pasa nada, que no sé qué, venga, que la vida continúa. No estás en casa conmigo, estás todo el día trabajando fuera y no pasa nada. Mi padre lo hizo lo mejor que pudo y le doy las gracias por ello. Pero no me supo dar el cariño que su hijo necesitaba en ese momento. No supo dármelo. O sea, en ningún momento. Y ahí fue cuando yo me acuerdo, venga Iván, que nos vamos por ahí. Vale, oye, chicos, que necesito estar un rato solo. Eso era un sábado a las 2 de la madrugada. Pleno invierno. Bueno, no. Estábamos entrando en la primavera, pero ya sabes que aquí en Navarra... Ya. ¡O tiene huevo! ¡Qué gloria! Sí. ¿No? Yo me acuerdo que esa noche hacía mucho frío. No sé si era por... como ya iba cuyo conamento o lo que. Y en Tafalla, de donde está el Bar Rafael, a la estación de tren, está el puente. Que pasa por donde pasa el río Cidacos. Pues esa fue la noche que tu padre intentó quitarse la vida. A las 2 de la mañana. Yo ya estaba arriba del puente para saltar para abajo. Y me acuerdo. Una voz. ¿Eso es lo que ella querría para ti? ¿Es tú que piensas que tu madre quiere esto para ti? Y ahí fue donde me bajé. Posición fetal. Y hasta las 5:30 de la mañana llorando como un niño de 2 añitos. No me acuerdo de más de esa noche. Ostras. No sé cómo volví a casa, si vinieron, si no vinieron, si tuvo que venir ambulancia, si no tuvo que venir ambulancia, por el frío que hacía, no sé cómo volví a casa. Solo ya recuerdo de levantarme en la cama. Y no el mismo día, ¿eh? O el día, no, 2 días después. No sé si había comido esos días, si me había levantado al baño o qué. No sé, ni el psicólogo consiguió sacar lo que pasó en esos días. Ostras. ¿Y quién crees que fue esa voz que...? No lo sé. Pero yo en serio no lo sé. Pero esa voz fue la que me hizo parar. No sé si fue mi propio inconsciente, si fue tu abuela hablándome, no lo sé. Pero ya te digo que hay 48 horas de mi vida que están borradas. No las he podido recuperar. O sea, no sé. O sea, no sé si en eso yo comí, si no comí, si estuve durmiendo todo el rato. No lo sé, porque tampoco tu abuelo me lo contó. Imagínate. Y ahí fue ya cuando todo eso empecé otra vez a estar con mis amigos siempre conmigo, apoyándome, Martín, Abete,
Álvaro, Sergio, Daniel, que en ese momento Daniel estaba saliendo con Raquel, que fue mi primer amor, se la quité a mi amigo. ¡Ostras! Para que veas. O sea, me enamoré de ella perdidamente y ella fue mi primer amor. Mi primer amor de tal punto de que yo mi virginidad la perdí con ella. Con eso te lo digo todo. No sé, ya. Y a raíz de con la gente que yo luego empecé a juntarme, pues ahí fue cuando cayó tu padre por la depresión que estaba pasando, a fumar esa plantita verde, ese otro polvillo marrón, a lo que es... Bueno, estuve un tiempo con eso, el alcohol. Uf. No había fin de semana que tu padre no volvía a casa borracho. Ahí yo comprendo la frase de bebo por ahogar mis penas. Qué verdad. Yo pensaba que bebiendo se iba a olvidar todo el dolor. Sí, durante ese momento me olvidaba. Sí. Wow, me lo pasaba genial. Pero al día siguiente estaba con dolor de cabeza, pero el dolor de la muerte de la abuela seguía ahí. Me dolía muchísimo. Pero muchísimo dolía eso. ¿Vale? Y ya luego empecé a conocer a otro tipo de personas. Y ahí fue donde ella, tu padre, pues empezó con el polvo blanco. Nunca por vena, pero sí... Uf. Ostras, la de filas blancas de azúcar que entraban por la nariz. Vamos, un montón. Pues yo no sé cómo sigo vivo, José Mari. Y cómo tengo la mente así de bien. Yo en una noche podía ir tranquilamente entre 4 y 5 gramos yo solo. Tú no sabes la burrada que es esa. Yo no sé cómo sigo vivo. Y sigo teniendo esta mente tan fuerte. Yo pienso que la abuela, desde ahí arriba, me ha estado bendiciendo siempre. Porque si no, no es natural como lo bien que me he quedado, quitando la secuela de cómo tengo los dientes, pero de mentalmente, es un milagro. Fíjate, es un milagro. Y de ahí vino todos los problemas con la familia, porque... Y esto quiero que se te quede claro, porque cuando una persona es drogadicta, o es alcohólica, o es ludópata, lo es toda la familia. ¿Te digo cómo? Sí. Porque se preocupan por ti, aunque tú no lo veas ahí. Y el momento que tú estás en ese punto álgido, de que estás en ese momento de que todo te da exactamente igual. Yo puedo con todo, me meto 2 rayas y soy la persona más fuerte del mundo, ¿sabe? Y me como todo, ¿qué pasa? Tu padre era así, y hablaba así. Sí. Y es que encima pimpa, me voy de fiesta y venga, chunda, 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 chunda. Sí. Te sorprende, ¿verdad? Pues tu padre era de esos, José María. Y lo que es... Yo me iba, fuese a Lagarés, fuese al Límite, que era una discoteca que había antes aquí en Pamplona, en la zona Límite, o es que a Lanón, vale, fuese. Pero tu padre empezaba la juerga el viernes a la noche y no aparecía hasta el domingo a la noche. Sin dormir, solo de juerga. ¿Tú crees que se olvida? No. Esa fue una época de mi vida muy dura. Muy dura. Hasta que llegó cuando conocí a tu madre. En Tafalla. En lo que ahora es la Cube, que antes se llamaba la Huesera. Estaba dividido en 2 zonas, ¿vale? La Huesera. La pista grande, luego tenía la parte pequeña, que era la que se quedaba abierta hasta las 5 o las 6 de la mañana. La grande la cerraban para la 1 o las 2 de la mañana. Y se quedaron en el campo. Y ahí fue donde conocí a tu madre. A Gema. Sí. Ahí fue donde la conocí. Pero esto ya es para el próximo vídeo, porque claro, todo lo que me estás contando ahora, pues tengo las respectivas preguntas
para el siguiente. Sí, así por lo menos que no se os haga muy pesado porque 1 hora y cuarto ya de vídeo. Ostras, 1 hora y cuarto, ¿eh? Espero que os esté gustando esto, ¿verdad? Bueno. Pero, si quieres termina tú, porque Vale. yo ahora mismo estoy con la emoción. Ay, dame un abrazo, anda, papá. Ay, yo es que te quiero mucho. Yo también te quiero, José María. Ostras, han sido poderosas, ¿eh? Y una cosa que te voy a decir, que yo siento como que la abuela, cuando la voz que te dijo eso, era la abuela, y que yo he venido a este mundo para darte a ti el amor que te faltaba de parte de la abuela, y siento como que la abuela me ha enviado para ese amor que no te puedo dar, que sí que hemos pasado las cosas malas que hemos pasado, pero es porque lo tenemos que pasar por un propósito, glorioso propósito, que lo estamos dando ahora, pero siento que la abuela me mandó a mí para ese amor que te faltó por ella y por el abuelo, por eso, para que te dé ese amor. No, a ver, por parte de la abuela no me faltó el amor, sino fue lo que pasó eso, porque la verdad que la abuela me inundó de amor, te lo digo en serio. Y la verdad que yo doy gracias, porque gracias a ti yo soy la persona que soy hoy en día. Y creo que ese es lo que siento mientras me lo estabas contando la historia, que te agradezco un montón que me hayas contado, que te hayas abierto el corazón, porque es muy difícil abrir ese corazón. Yo te he contado parte de lo que es, tú conocías parte de la historia, pero no tan al crudo como la acabas de conocer. Y sé que ahora estarás un poco como plof. No, es no plof, son emociones reencontradas. Y ¿qué sientes? O sea, sé que hemos acabado de preguntar, pero ¿qué sientes ahora mismo con esas emociones? A ver, siento liberación, porque necesitaba soltarlo todo. Tú sabes que yo escribo en cuaderno y así, ¿no? Que tengo ahí escrito varias cosas y tengo mi historia personal escrita y todo eso para ese libro que quiero escribir. Pero lo que necesitaba que conocieses toda la historia. Y es liberación absoluta lo que tengo ahora mismo. Pues eso es lo que me sirve, papá. Esa liberación. Y padres, si queréis esta liberación, como habéis visto ahora, aquí estamos para ayudaros a liberaros. Y que ha sido un placer ser este anfitrión de esta sesión de la verdad de los Iturriaga. Y nada, que muchas gracias, papá, otra vez por contarme toda tu historia. Gracias a ti por este momento tan mágico. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, papá. Y a vosotros os esperamos, porque esto solo es el comienzo de un podcast muy poderoso. Chao, chao.